con ustedes la dinámica. ¿Qué es la dinámica? Bueno, la dinámica es una rama de la física encargada de estudiar el movimiento de los cuerpos debido a las fuerzas que actúan sobre él. Historia de la dinámica. Como tres grandes representantes tenemos a Aristóteles, Galileo Galilei e Isaac Newton. Aristóteles fue quien nos introdujo el concepto de movimiento y lo dividió en dos, natural y violento. En el natural se nos explicaba que todo objeto cae con una rapidez proporcional a su peso, mientras que todo movimiento violento es debido a una fuerza de empuje o arrastre. Fue Galileo Galilei quien refutó las hipótesis de Aristóteles con su famoso experimento en la Torre de Pisa, en donde demostró que los objetos de distinto peso, cuando se sueltan al mismo tiempo y en una misma altura, caen juntos y llegan al suelo en el mismo momento. Newton fue quien agregó más a esta rama de la física con sus tres leyes de la mecánica clásica: ley de inercia, ley de la fuerza y aceleración, y por último la ley de acción y reacción. Todas estas fundamentadas matemáticamente. El cálculo en la dinámica. Gracias a los conceptos de desplazamiento, velocidad, fuerza y aceleración, es posible describir los movimientos de un cuerpo cuando se le aplica una fuerza, usando las ecuaciones de la mecánica clásica o newtoniana. Fuerza es una magnitud vectorial que define el cambio entre un cuerpo y el sistema, y es representado mediante un cambio de velocidad o deformación de un cuerpo, y origina arrastre, empujes o atracciones. Inercia es una propiedad de un cuerpo que posee y se trata de no modificar su reposo o velocidad constante. A mayor peso, mayor fuerza aplicada para moverlo. Y además tenemos el dinamómetro que mide la fuerza. Primera ley de Newton. Todo objeto que continúe en su estado de reposo o movimiento lo seguirá haciendo a menos que sea obligado a cambiar ese estado por una fuerza que actúe sobre él. Ejemplos de la primera ley de Newton. Pero antes, debemos saber qué nos dice esta ley. Esta ley es conocida también como principio de inercia. La masa es constante. Afirma que todo cuerpo que está en reposo o se mueve con MRU mantendrá siempre su estado de movimiento inicial, pero existe una condición: solo si sobre el cuerpo actúa una fuerza resultante igual a cero. Ahora sí, veamos el primer ejemplo. Se puede observar que la rana de juguete permanecía en reposo respecto al bloque circular. El único objeto que estaba en movimiento era el bloque circular. Si no fuera por el bloque de madera, el objeto en movimiento, en este caso el bloque circular, seguiría su movimiento. Por otro lado, la rana que estaba en reposo salió volando porque el bloque de madera no impactó con él. El segundo y último ejemplo. En este ejemplo se puede ver por qué es llamado también principio de inercia. El agua en la taza se resiste al cambio de dirección, causando que unas gotas se derramen. Sigamos viendo las leyes de Newton. Segunda ley de Newton, ley fundamental de la dinámica. Definición. La segunda ley de Newton manifiesta que la fuerza aplicada sobre un cuerpo es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración, lo cual quiere decir que la aceleración de un objeto en movimiento responde a la cantidad de fuerza que se aplique para modificar su desplazamiento. De allí nace la ecuación fundamental de la dinámica para objetos de masa constante. Fuerza es igual a masa por aceleración. En casos en que la masa no es constante, la fórmula varía. Cantidad de movimientos es igual a masa por velocidad. Conclusiones. La aceleración es inversamente proporcional a la masa. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza. Tanto la fuerza como la aceleración son magnitudes vectoriales. Para poder entender mejor, veamos un ejemplo.
La segunda ley de Newton obedece a la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración. Veamos estos tres casos para poder entenderlo mejor. Primero, pondremos 2 monedas de sol en la cajita, más la masa de la caja, tenemos una masa inicial. Y en la fuerza pondremos 4 monedas de sol. Veamos cuál será la aceleración. Correcto. Vemos el segundo caso, donde duplicaremos la masa de la cajita aumentándole 2 monedas más de sol y la fuerza se mantendrá constante. ¿Qué sucede con la aceleración? Correcto, esto ocurre porque la masa es inversamente proporcional a la aceleración. Y en este tercer caso, veamos qué sucede si la masa se mantiene constante y la fuerza se duplica. Es decir, le aumentamos 4 monedas de sol y la masa sería constante. ¿Qué sucede con la aceleración? Vemos que en este caso la aceleración aumentó, y es porque la aceleración es directamente proporcional a la fuerza.